Hola, mi nombre es Delia, soy de San Mateo Atenco. Actualmente estoy en sexto semestre de la licenciatura en Arte Digital de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y pertenezco a agentes comunitarios de la Fundación de BVA. Hago este video porque quiero platicar, quiero exponer sobre lo que hice en mi proyecto de investigación, quiero dar una pequeña muestra de lo que fue todo esto que tuve que analizar. Y para empezar hay que hablar del tema, que es el acoso en el transporte público. Yo hago este tema porque yo soy usuaria del transporte público desde que tenía 15 años, ya para trasladarme de la casa a la prepa. Empecé en la prepa, bueno, iba en la prepa 5 del doctor Ángel María Garibay Quintana de la UMX. Entonces eran traslados largos de aproximadamente 1 hora y sufrí acoso tanto en la prepa como en la carrera. Entonces han sido cosas que me han marcado y más allá es porque nadie te enseña qué hacer, ¿no? Entonces tengo el detonante, que es todo lo que tenemos que enfrentarnos a vivir aquí. Y lo que hice después fue, pues, buscar un tema, buscar a quién me quiero dirigir, ¿no? Porque tal vez también a compañeros, porque hablaba de este tema con compañeros de mi edad, pero pues ya estamos más metidos en el transporte y ya es muy común verlo. Entonces lo que yo quiero es empezar a hablar con compañeros que no estén tan informados, que sean sus primeras experiencias, que conozcan, y justo me meto con mi prepa. Yo en prepa 5 tengo profesores que me llevo muy bien, que gracias a ellos fue que incluso pude decidir qué carrera estudiar, y lo que hago es comunicarme. Y yo quería hablar con compañeros que tuvieran 18 años y que ya estuvieran a punto de irse a la universidad, porque es cuando ya comenzamos a salirnos de casa, comenzamos a cambiar de unidades y todo eso. Entonces yo lo que hago es localizar un profe y decirle: oiga, profe, ¿cree que usted pueda ayudarme a que tenga un grupo con solo alumnos de 18 años que ya estén por irse a la universidad y que pues no utilicen tanto el transporte, o sí lo utilicen? Esto ya es un tema que lo vamos a ver allá, entonces no hay como inconvenientes. Entonces yo lo que hago ya es preparar la clase, bueno, el conversatorio, porque primero hay que informar qué es el acoso del transporte público, que en el Valle de Toluca existe, ¿no? Que no podemos verlo solo en las noticias y decir, esto ocurre en la Ciudad de México, en los demás estados. No ocurre, ocurre aquí, día con día ocurre. Y pues desafortunadamente las cifras del acoso en el transporte público no existen, ¿no? O sea, no son unas exactas, tal vez hay, pero no son exactas, porque no es algo que sea comúnmente. Si de hecho el apenas censo fue en el 2020 de cuántas mujeres somos, pues en la acoso no hay tantas. Entonces, pues ya lo que hago es primero en las clases es exponer con diapositivas, decirles que en Toluca pasa, que si en algún momento les llegara a pasar, saber qué hacer, así como saber qué hacer, la prevención. Y además de la prevención, otras alternativas como son los teléfonos de emergencia, qué hacer, ¿no? Porque ya como mi experiencia, yo no sabía qué hacer, no sé qué hacer cuando sufro este acoso, no sé a dónde dirigirme, me siento sola. Y es a lo que muchas de nosotras nos pasa, que no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde correr, ¿no? Siempre es el tema de que fue por cómo ibas vestida, fue a qué hora ibas, ¿no? Son estos temas, pero nunca no es nuestra culpa, no es nuestra culpa que no sean esas cosas, porque pues realmente nosotras no lo estamos no lo estamos gritando. Entonces, algo que yo quiero es decirles que no es por cómo estén vestidas, no es por a qué hora vayan, porque yo, por ejemplo, me tocó cuando iba saliendo de la facultad, ¿no? No son estos horarios extensos en los que tengo que dirigirme hasta mi casa, y no es como que esté afuera por gusto. Entonces, incluso que aunque fuera por gusto, no es la hora, ¿no? No importa la hora y no importa nada, sino más la persona, que en este caso son los hombres los que suelen ser quienes más nos agreden. Entonces, después de todo esto, lo que hago es dirigirme a la clase, les explico lo de Toluca, qué está pasando, que estén informados, y abrimos un espacio para diálogo. Lo que hacemos es dialogar, les pongo algunas situaciones hipotéticas de qué es lo que harían, ¿no? En esta ocasión hablo mucho de una unidad porque es la que yo actualmente estoy investigando, y la unidad del interurbano cuenta con un número de emergencia, además de que los choferes, algunos de ellos están capacitados sobre qué hacer en estos casos. Lo que se suele hacer, les platico, es que los conductores tienen que frenar las unidades y tienen que marcar a una patrulla, ¿no? No se tiene que quedar ahí, y mucho menos hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo por miedo, ¿no? Porque nadie sabe, tal vez esa persona se puede seguir, te puede dañar, y es lo primero que pensamos, pero no es.
tenemos que dirigirnos a los conductores de las unidades y pedirles que nos ayuden. Algunos de ellos están pues informados y saben qué hacer en estos casos. Después de esto, pues ya hablamos sobre todas las hipótesis y abrimos un espacio en el cual yo les muestro fotos de las unidades de transporte, porque algo que también está muy mal es que hablando en ese espacio es que muchos compañeros no utilizan el transporte público, pero lo ven muy mal, lo ven como si fuera unas unidades del miedo donde piensen que los van a asaltar si se suben en cualquier ruta, y no es así. Hay que perder este miedo, hay que perder esta estigmatización sobre lo que son las unidades de transporte público, porque no es así. El acoso no siempre viene de los conductores, ¿no? Porque también viene de ellos y viene de quienes están ahí ayudándoles, o sea, este es un tema muy grande, entonces pues desafortunadamente no puedo decirlo todo en un video y tampoco se queda en una pequeña investigación. Esto es un tema que hay que investigar a fondo porque pues son muchos factores, sin embargo tampoco hay que perder la estigmatización, y yo lo que les muestro son camiones, que vean las diferencias, que vean cómo incluso los conductores se dan la oportunidad de pues intervenirlos, de hacerlos un espacio suyo, porque ellos trabajan día con día en ese espacio y hacen lo que puedan por estar ahí. También hay casos de conductoras mujeres, hay muchos casos. El transporte es un mundo de información, sin embargo también hay que perder esta estigmatización, porque si no la perdemos es verlo como un foco rojo cuando realmente no es. Hay que saber qué hacer, cómo actuar, sin embargo no hay que estigmatizar. Entonces, después de esto, les presento los que son como grupos de los fantoches aquí en el Valle de Toluca, que ellos tienen sus grupos donde publican fotos de sus unidades, que pierdan este miedo, ¿no? Que pierdan el miedo al acercarse al conductor, porque muchas veces te está pasando algo y tú piensas que el conductor está de su lado, ¿no? Piensas que él no te va a ayudar, sino te va a alejar, cuando realmente no. Realmente sí, me ha tocado choferes groseros, pero más que sean groseros es por su forma de vivir, ¿no? Su forma de trabajar, porque desafortunadamente en el Valle de Toluca las unidades de transporte no están correctas, ni tampoco los salarios que ganan los conductores, ¿no? Entonces es un factor más grande, pero pues hay que perderlo, hay que perder el miedo de las unidades, de los conductores, sino más bien hay que empezarnos a informar y hay que empezar a saber qué hacer, cómo actuar. Y ya después de esto de que, como les platico, todo este texto, todo sobre las unidades, llegamos a una parte en la que yo quería que muchas compañeras tenían como esta sensibilidad, ¿no? Porque sí suele pasar, y pues mientras desafortunadamente siempre es el señalamiento, más no el entendimiento, ¿no? Entonces abrimos un espacio en el que se hacen cartas, les pongo tres preguntas sobre el transporte público, cómo se sienten en el transporte público, han sufrido acoso en el transporte público, qué creen que debería mejorar en el transporte público. Y les digo, referente a estas preguntas, hay que escribir nuestras perspectivas. Pueden escribir cómo han vivido, qué unidades suben, cómo las ven, si están sucias, si se están cayendo, qué es lo que ven. Y todo esto es anónimo porque les digo, sean sinceros, hay que ser sinceros para encontrar el verdadero problema. Entonces no hay problema de que no pongan sus nombres, solamente hay que poner nuestros testimonios. Y lo que recabo de esto es muy triste porque no solo es como el acoso en el transporte público, sino en la calle, porque mi delimitante era el transporte público, ¿no? Pero en estos testimonios sale que también es en la calle, que no importa que la compañera baje del camión, porque si ya sufrió acoso ahí, sufrió abajo, ¿no? Y en la parada, casi a llegar a su casa. Inclusive hay compañeras que dejaron de utilizar el transporte y prefieren caminar con alguien o prefieren pagar extra porque ya han sufrido tanto acoso que ya no lo ven como una solución. Y es lo malo, porque aquí se van a subir las tarifas del transporte porque según va a haber cámaras, porque según va a haber tantas cosas, y no hay como ayuda, los choferes ni siquiera están informados. Entonces es un tema muy, muy extenso, en el cual a mí me gusta, seguiré informándome y seguiré realizando pues exposiciones y conversatorios, porque pues es algo que no hay que dejar. Entonces pues me doy cuenta de que las compañeras dejan de ver esta alternativa como una verdadera alternativa y comienzan a hacer otras cosas que igual se visualiza como en la Ciudad de México, donde ellas empiezan a utilizar las motocicletas porque el acoso ya está a más no poder.
Entonces, como conclusiones, pues sí son muy tristes que este tema realmente es extenso y es un tema que por más que intentemos, se sigue viendo y no vemos la forma de erradicar. Sin embargo, aquí algo que yo hice esta investigación es porque yo soy consciente y yo creo firmemente de que sí hay cambios, sí podemos cambiar y podemos cambiar la perspectiva, porque desafortunadamente en este tema no es de que yo quiera señalar, de que sea obligatoriamente son los hombres quienes acosan a las mujeres, pero las estadísticas son otras. Y desafortunadamente estas estadísticas ni son reales, ¿no? No muchas están como de acuerdo, pero podemos basarnos en lo que son los testimonios actuales de estas compañeras y vemos que sí, que los hombres son en esta situación, algunos de ellos, ya sean conductores, usuarios, les dicen algunas chafiretes, los que van al lado de los conductores y que van gritando. Entonces sí, son varias personas los que se ven aquí en estos puntos, pero yo creo que mientras nos informemos podemos generar un cambio, mientras digamos que mientras se diga que no, mientras compartamos que hay que alzar la voz, que hay que dejar de ver este tema como un tema tabú en el que solo la mujer se señala como la que fue la detonante para que le hicieran esto, sino hay que verlo más como que es momento de gritar, es momento de no dejar este sistema que nos está aplastando, no hay que dejar que las compañeras simplemente salen corriendo, no, hay que ponernos en pie, hay que gritar, hay que hacerle cara a todos estos abusivos, porque pues realmente la igualdad de género es algo que necesitamos, porque lo vemos en el transporte público, vemos que pues no existe, que nos siguen lastimando desafortunadamente, pero pues esto es algo que yo quiero llegar, es sacar nuevas alternativas, visibilizar estas situaciones, porque en un futuro sí se puede erradicar siempre y cuando haya información, haya quien los hable y haya quienes les muestren a todas nosotras cómo podemos reaccionar, porque pues nos faltan números más de emergencia, en verdad es unidades policíacas que nos ayuden, trámites seguros, porque también es esta cuestión de que muchas veces no nos hacen caso, ¿no? Pero pues yo sí soy fiel creyente de que esto va a solucionarse y pues es uno de los por qué yo quise hacer esta investigación, porque me parece muy interesante que este es el objetivo 5 de la ODS, que es sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y claro que hay que empoderarnos y hay que empoderarnos desde la investigación y desde la información, porque es correcto salir y manifestarse, siempre es así, pero pues antes de eso hay que llegar también a aprender, hay que llegar a informarnos y hay que ser conscientes de lo que suele pasar, de qué podemos hacer, qué alternativas hay y de no quedarnos calladas, porque realmente me parece un objetivo muy importante actualmente, porque día con día las feministas siguen creciendo, siguen haciendo cambios y siento que podemos seguir haciendo cambios todas nosotras siempre y cuando nos informemos. Este proyecto no llega hasta aquí, tal vez esta información es muy absurda, muy aburda, puede haber mucho, sin embargo este tema aún no llega aquí. Tuve lo que fueron 23 compañeros que me dieron sus testimonios de este nuevo proyecto de esta nueva situación que ellos van a vivir, que es adentrarse al transporte público. Entonces, pues a través de estos compañeros ya es el inicio de una gran investigación, que es las primeras personas que se están por iniciar, ya después otros compañeros que ya están adentro y finalmente los que son los conductores de las unidades, ¿no? Porque también tienen testimonios que dar. Entonces, pues mi investigación ahorita actualmente está concluyendo aquí en estos testimonios para hacerse una primera exposición. Lo que voy a hacer exponer el 6 de junio en Acambay es una exposición fotográfica, perdón, fotográfica donde se muestran todas estas unidades, todos los testimonios, no todos, algunos testimonios, pero aquí no será como de los compañeros que me brindaron esta oportunidad, sino de conductoras de unidades, porque también es un proyecto que yo tengo que abarca mucho y pues me gustaría mucho ver a futuro que esto cambiara, ver que todo cambie y pues yo pondré mi granito de arena a través del arte, porque pues es lo que hago y me gusta mucho seguir día con día, utilizar el transporte público, porque yo, para finalizar, digo que pues a pesar de tantas cosas que he vivido, que podemos vivir, no hay que siempre amargarnos y pensar que todo va a ser así, porque no siempre todo es así, sino hay que realizar un cambio desde nosotros, hay que apoyar a demás comunidades, así como yo pude con 23 compañeros que les pude decir
qué hacer, cuál es la prevención, que a mí me hubiera gustado que cuando iba a la prepa, cuando empezaba con esto del transporte público, alguien me dijera, oye, este es el número de contacto, ¿no? Oye, te puedes acercar a las unidades de transporte público. Me hubiera gustado mucho tener a alguien que me hubiera dicho esto, porque pues afortunadamente en las unidades del transporte no hay quien te lo dice, no vemos números pegados, publicaciones en Instagram de seguridad, en Facebook, ¿no? Que es lo que ya tenemos más en TikTok. No es como que haya estos temas. Entonces es importante dejar de verlos unos temas ajenos y verlos más unos temas propios, ¿no? Porque en cualquier momento desafortunadamente nos va a tocar y pues por más que intentemos, desafortunadamente la situación está así. Pero, pues los cambios siempre vienen. Tal vez ahorita se vea muy triste, pero los cambios siempre vienen y hay que estar pues pendientes de eso y felices. Le agradezco mucho a Fundación BBVA por todo este apoyo, por toda esta oportunidad, inclusive este proyecto de agentes comunitarios, porque pues es algo que nos abre mucho los ojos. Tengo compañeros que han hecho proyectos de otros temas muy importantes. En este caso fue el mío del acoso y en el transporte público, y es una gran oportunidad. Entonces hay que seguir escuchando y hay que seguir informándonos. Muchas gracias.